de aplicar malas políticas, pero los últimos 20 años... Sí. Ahora, ahí tenés dos temas. Un sector de la clase política que no lo quiere reconocer, que dice que se puede vivir subsidiando todo y mintiendo con los precios. Y otro sector que acompaña esta idea, pero te dice cuánto tiempo, cuándo llegamos del otro lado del horizonte. A ver, eso es muy interesante lo que estás planteando, Rubén. Ahí hay dos dimensiones del problema. Porque decir que esto no ha pasado y que se puede subsidiar, ¿no? Lo voy a plantear en el extremo. Yo puedo hacer las tarifas cero. ¿Sí? Sí. Yo hago cero las tarifas. Ahora, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, eso alguien lo tiene que pagar, ¿no? O sea, está claro que eso alguien lo tiene que pagar. Entonces, ¿cómo lo pagamos? Con pobreza. Eso es posterior. Me expoliaste el final. Primero con inflación. Bueno, bien, ahí claro, está. con inflación. ¿Qué es lo que haces? Emitís dinero, generás inflación. Con lo cual no es que es gratis. Lo que no estás pagando de modo directo en la tarifa, lo estás pagando de manera indirecta con el impuesto inflacionario. Pero eso tiene además varios problemas. Primero porque estás falseando la señal de precios en un sector, con lo cual lo que estás haciendo es destruir la inversión en ese sector. Además estás sobredimensionando la demanda, con lo cual estás generando un problema en el resto de la economía también. Y además, como vos estás usando la inflación para eso, además estás distorsionando no solo ese precio relativo, sino todos los precios relativos de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera además, no solo del daño que causa vía la inflación y que en el fondo vos estás diciendo que lo estás haciendo por lo más pobre y estás reventando a los más pobres porque son los que más sufren con el impuesto inflacionario, sino que además al pobre le estás pegando dos veces. Porque como vos estás mal asignando recursos, entonces ¿cuál es el problema? El problema radica en que tu productividad baja y por ende los salarios bajan. Porque el dueño del capital, ¿sabes qué hace ante esto? Se va. Se va, claro. El único perdón el término, que se jode en esto es el trabajador. Es decir, que se perjudica porque el capital no está presente. Pero ¿cómo le explicas vos a la gente que lo que te dicen es sí, pero antes yo tenía inflación, pero me dan aumento todos los meses, entonces vivía? Pero porque como no llegó, te dan aumento todos los meses, pero todo, perdiste el 80% de tus ingresos. Es decir, qué fabuloso cómo funciona. Porque, a ver, en toda esta lógica, con esta mala asignación de recursos y pérdida de la inversión, además tu PBI per cápita es más chico, con lo cual sos más pobre. En el neto sos más pobre. Es decir, porque la distorsión que vos generás no es gratis. Entonces, eso es lo que hay que entender, que falsear los precios no es gratis. O sea, y vaya que nos está costando. Tenemos casi más del 50% de pobres, Antonio. Tenemos 10% de indigentes. ¿Qué parte no nos damos cuenta que este modelo así no va para ningún lado? Y que si seguimos repitiendo esta barbaridad, terminamos siendo la villa miseria más grande del mundo. Entonces, esa dinámica yo no la quiero. Yo esa dinámica no la quiero. Yo vuelvo a lo de Rubén. Hay mucha gente que coincide, pero te pregunta, bueno, ¿pero y cuándo empezamos? Bueno, esto es interesante, es muy importante. Esa es la pregunta 2 que hizo Rubén, que estaba por contestar. Muy bien. Si vos mirás lo que hoy está en una encuesta que hizo Federico Aurelio, esto es importante, porque si vos mirás, 7 de 10 argentinos entienden que estamos peor. Sí. 7 de 10 argentinos entienden que estamos peor. O sea, con lo cual está claro, hay una conciencia clara de que estamos peor. O sea, y yo jamás lo negué. Yo dije que el inicio iba a ser durísimo. Y de ahí es que nosotros diseñamos toda esta política social de duplicar la asignación universal por hijo, de duplicar la tarjeta alimentar, de duplicar la asistencia para las mujeres embarazadas, de cuadruplicar el dinero para que los chicos puedan comenzar las clases, para que tengan los útiles, ¿sí? Y eso alcanzó a 7.300.000 chicos. Si nosotros quitamos a los intermediarios del medio, tema no trivial, entonces eso nosotros le estamos dando la contención social. Ahora, es interesante porque las expectativas de que esto mejorara a futuro, cuando nosotros asumimos, solamente el 20% de la población creía que íbamos a mejorar en 6 meses.
En enero ese número saltó a 30. En febrero, con febrero cerrado, saltó a 40. Hay algo muy interesante, después del discurso, o sea, no estamos hablando de pasó un mes, estamos hablando días después, ¿no? Porque estaba cerrado fin de febrero, digo, el discurso entra el 1 de marzo, se tomaron 2 días para mirar números, ese número saltó 5 puntos. Es decir, la gente la está empezando a ver. Es más, a mí hay algo que me parece sumamente importante. El 70% de los argentinos está convencido de que en nuestro gobierno vamos a derrotar la inflación. Hay de esos 70 puntos, 50 creen que lo vamos a hacer en un año, 20 que vamos a tardar más. Yo voy a hacer un punto adicional. Además, la inflación se está derrumbando. Yo les voy a pasar algunos datos. Diciembre cerró con 25%. Sí. La realidad es que cuando estábamos parados en la tercera semana estábamos en 30%. Por eso a mí en un momento me preguntaron si daba 30, dije, ¿dónde firmo? Porque significaba que la cuarta semana no subía y terminó siendo 25, hubo corrección de precio. Pero no solo eso, si miramos mayorista dio 54. 54 mensual anualizado es 17.000. Digo, para que tengamos claro de qué estamos hablando. Eso es hiper. Obvio. Tranquilo, hiper tranquilo. Bueno, hoy ¿sabés cómo se define en el mundo hiperinflación? 100% en 2 años. O sea, con lo cual, técnicamente, en los manuales de contabilidad internacional, Argentina está en hiperinflación. Pero no solo eso. Si ustedes se fijan, en el mes de enero tuvimos 20. Vamos con un febrero camino a 15. O sea que va, Sí. digamos, la tendencia a la baja Sí. es clara. Primera semana de marzo los alimentos volvieron a subir. Sí, ahora sí, es cierto, pero cuando vos tomás la primera semana de marzo, está abajo de la primera semana de febrero y febrero abajo de la primera semana de enero. O sea, es un fenómeno que ocurre en la primera semana del mes. Esa es una de las cosas. Ahora, cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas, Sí. y lo limpia de lo que es prepaga, digo, toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, el número cae en un dígito. Sí, que tenés 7 puntos más o menos de arrastre, ¿no? De un mes a otro. Y en algunos casos pueden llegar a 6, 7 puntos, sí. Entonces, ojo, porque es más, yo les voy a pasar un dato más. Una de las cosas que pasa cuando empieza a acelerarse la crisis, las empresas empezaron a apreciar con tasas de inflación mucho más altas y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, ¿qué pasa? Se encuentran que no pueden vender. Y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios, que es 2x1, el 3x2, todo ese tipo de promociones, que en realidad implica que los precios están bajando, pero que no son manifestados en el índice. Si uno corrigiera por eso, ya estamos en un dígito. A pesar del arrastre estadístico, a pesar de la suba de tarifa, a pesar de la recomposición de las prepagas. No solo eso, sino que además, cuando uno toma el índice que sigue el hijo de Cavallo, ya está en un dígito. Y el índice de Cavallo no corrige por estos componentes de fijación no lineal de precios. Es decir, nosotros, digamos, estamos dando una fuerte batalla contra la inflación y tarde o temprano va a ocurrir. Desde que nosotros asumimos, la cantidad de dinero no varió, la base monetaria no varió. Y eso que tenemos factores de expansión, ¿no? Porque en el medio compramos 9.500 millones de dólares, hay que encontrar una racha de compra tan profunda. No solo eso, sino que cada día nosotros vamos abriendo más restricciones. Después tenemos factores de emisión endógeno, ¿no? Digamos, los puts que se ejecutan adentro del Banco Central, o lo que, digamos, dejado del gobierno anterior, o la remuneración de los pases. Todo eso hace que la cantidad de dinero suba. Pero contraemos tanto por el fisco y por el BOPREAL que la cantidad de dinero no se mueve. Nosotros tenemos la misma base monetaria de inicio.
Pero frente a ese pasivo que es la base monetaria, nosotros tenemos ahora 9.500 millones de dólares más de reservas. No es un tema menor.